por este día tan hermoso. Hermoso, ¿por qué? Porque estamos aquí y podemos adorar al Padre, amén. Y es un privilegio poder bendecir el nombre de Dios, estar sanos, estar mentalmente bien todos. Y así que en este día es un gran día, amén. ¿Cuántos lo creen? Bueno, estaba viniendo casi como a 50 metros, 80, y se escucha todo lo que nosotros estamos cantando, alabando al Señor, ¿no? Y gracias, porque en verdad cuando hay una iglesia que canta, adora, Faro es una esperanza para el lugar donde estamos nosotros clavados, ¿no? Para Laredo. Cuando hay iglesia santa, cuando hay una iglesia que le cree a Dios, entonces ahí está la presencia de Dios, Dios teniendo misericordia de la ciudad. Entonces por eso es muy importante poder decir que es una bendición las iglesias. Dice que somos como faro, son como luz en medio de las tinieblas, somos nosotros, la iglesia. Pero la iglesia que está cumpliendo su papel, es decir, la iglesia que está en santidad, amén, que busca, que está unida, la iglesia que está unida, clamando, donde no es una competencia, sino que mientras más luces haya, las tinieblas se van a disipar. Por eso que Jesús, cuando entraba a la sinagoga, los demonios gritaban, porque no podían contenerse ante la luz, porque eran las tinieblas. Bueno, en esta tarde doy gracias y también saludo a los que están conectados ahí, que están transmitiendo este mensaje, pueda alimentar su alma, pero más que todo, que lo que usted escucha sea un hacedor de la palabra, no un oidor olvidadizo, amén. Sino todo lo que nosotros escuchemos hoy día es palabra de Dios, y Dios nos está hablando, Dios nos está redarguyendo, y espero que seamos obedientes a su palabra, así como la iglesia que se ha congregado hoy en día de manera física aquí en este lugar. Y yo quiero hoy día hablar acerca de un tema muy importante que creo que en el transcurso de todo mi ministerio que yo estoy predicando ya muchos años, yo creo que con la Iglesia Fraternidad es la segunda vez que yo voy a tocar este tema, pero cada vez que lo tomo yo creo que es de mucha importancia. Escuché un artículo, leí un artículo que decía salve a su familia, era el título así, salve a su familia. Otro decía restaurando el altar familiar, otro tema, muchos temas, muchos artículos de otro siervo de Dios, salve a su familia, levantando el altar familiar. Otro es el culto familiar, pero todos llevan a al mismo objetivo, a la misma meta. ¿Y cuál es? Es lo que yo voy a compartir hoy en día, justamente hoy domingo, en este culto de celebración que tiene que ver con la adoración familiar. Yo voy a tratar de ser lo más claro, lo más explícito posible, pero quisiera que esta palabra lo tomen, y es así siempre, que viene de parte de Dios, del corazón de Dios para su pueblo. Y aquí realmente está, yo creo que la solución a los problemas, a las familias, los divorcios entre las parejas, los hijos, que a veces yo siempre me preguntaba hace muchos años, cuando era nuevo, decía, Dios mío, ¿por qué los pastores, siendo pastores, sus hijos no siguen sus pasos? Bueno, si ya no siguen sus pasos de querer ser pastores, es decir, ¿por qué no quieren ser pastores? ¿Por qué abrazan una carrera y no quieren ser como su padre, pastor de la palabra, ministro de la palabra? Yo catalogo a ser predicador de la palabra con este ejemplo, para que ustedes vean la importancia que yo le doy, más allá de los títulos que yo pueda tener aquí en esta tierra. Billy Graham, le dijeron a él que él tenía las posibilidades de ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Y Billy Graham dice que cuando le invitaron para que postulase, porque es un hombre muy conocido, muy estimado, ha sido consejero de muchos presidentes. Miren,
qué tal honra que Dios le dio a este hombre, era un profeta de Dios. Cuando yo hablo profeta de Dios, yo cumplo ese papel como profeta de Dios, soy vocero de Dios, hablo la palabra de Dios. Entonces Billy Graham dijo, no puedo yo dejar mi cargo por un cargo más inferior, porque yo soy embajador de Cristo y no puedo dejar esa posición tan elevada por tomar una posición más baja que la cual yo tengo. Esa fue su respuesta. Tremenda respuesta. ¿Sí me está entendiendo? Entonces siempre mi pregunta era ¿por qué los pastores, sus hijos, se van al mundo por último? Ya bueno, que no quieran ser pastores, está bien, porque los hijos no le podemos imponer, pero ¿y por qué se van y no abrazan la fe? Y he visto muchos testimonios así. Entonces, estudiando esto justamente hoy día, o sea, no venido de esta semana, toda esta semana estudiando, Dios me dio la respuesta y yo creo que más de la respuesta me dio esa certeza que yo tenía por muchos años. O sea, pero algo debe estar fallando. Y entonces la respuesta está justamente en lo que hoy yo voy a compartir. Amén. Y hay muchas cosas que al final, ya me voy adelantando, usted tiene que afinar en su vida, pedir perdón a Dios, hasta yo como pastor. Porque realmente hoy día Dios a mí me ha hablado y como Dios le va a hablar a usted. Hay muchas cosas todavía que tenemos que mejorar. Amén. El decir yo estoy bien, no. Hay muchas cosas que tenemos que mejorar y hacerlo mucho mejor de lo que lo venimos haciendo hasta hoy día. Entonces, yo quiero empezar agradeciendo a las oraciones de las madres. Quiero también agradecer a los padres por su liderazgo. ¿Por qué? Porque en el culto familiar justamente eso se da. Hace muchos años estamos hablando, se hizo esto en la iglesia, pero he visto que no hay esa consistencia que yo quisiera hoy día, que se retome y se haga persistente eso y no se deje. Entonces, la madre es ahí donde ora en el culto familiar, el padre toma su liderazgo y entonces los hijos, hay hijos de padres cristianos que no creen en el Señor. Justamente lo que empecé diciendo, ¿por qué no creen en el Señor? Se han sentado en las bancas, han venido a la iglesia. ¿Sabes quién era una persona que conocía de Jesús? Era justamente el padre del comunismo. Él escribió un ensayo acerca de Jesús, Stalin. Un ensayo tremendo porque era un hombre muy dotado intelectualmente, nadie lo puede negar. Dio un ensayo sobre Jesús tremendo, pero al final él permitió la muerte de mucha gente con sus ideas. Entonces vemos gente que son famosas hoy en día, pero que en el mundo, pero que ellos fueron de hijos de padres cristianos. De eso estoy hablando. ¿Por qué? ¿Cómo es que resultaron tan mal? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó en el transcurso de su vida? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué vieron? ¿Por qué no están tan impactados por la piedad o el cristianismo de sus padres? ¿Qué es lo que pasa? Y ahí está la respuesta. Entonces, los padres muchas veces confían que la iglesia les imparta la enseñanza de la Biblia a sus hijos, ¿o no? Mayormente las personas dicen, ¿sabe que yo voy a ir a una iglesia donde puedo llevar a mis hijos pequeños, lo lleven a la guardería, estén ahí, les enseñen por edades, si tienen una iglesia bien organizada, está bien? Pero muchas veces pensamos o nos confiamos de que la iglesia debe llevar o impartir enseñanza a mis hijos. Ese es un error, porque estamos en la misma posición cuando nosotros en la casa pensamos que el colegio es que donde deben salir educaditos, donde deben salir. No, es la primera escuela. ¿Quién es? En la casa. Ahí es igual en la iglesia. No pretendas que porque tus hijos están en la escuela dominical un domingo, ya ellos están asegurados la vida eterna, por así, en la iglesia, diré, en el cielo, o ya lo máximo, y tú te escapas de tus responsabilidades. Es falso. Eso es una ayuda. Pero hoy día vamos a ver, hermanos, que la adoración familiar es muy importante. La adoración familiar es crucial. Entonces Dios merece ser adorado no solamente los días domingos.
en el culto de acá de adoración, porque este es un culto de adoración, ¿o no? Entonces, Dios necesita, Dios merece ser adorado todos los días. ¿Y en dónde? En nuestros hogares, por nuestras familias. Ahí está el asunto. ¿Cómo lo hacemos? Entonces todos los días, no solamente los domingos. Y a veces decimos, pero miren, muchos hermanos que han reunido con nosotros y han venido, muchos han venido, y siempre cuando viene de un contexto de una iglesia que ya es una costumbre más que todo, dicen, pero yo quiero ir a la iglesia todos los días. Y hay iglesias que tienen todos los días, menos un día creo, ¿no? Todos los días tienen culto. Pero yo creo personalmente, porque yo sí he asistido a iglesias que casi van todos los días yo, entonces a muchas veces se vuelve la asistencia a la iglesia una costumbre. Y ahí está el pecado de la iglesia. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, yo sé que tengo que predicar. Entonces yo ese día, un día antes, agarro mi Biblia, me pongo a estudiar y esto, y tomo y doy un mensaje y listo, y me voy, y se acabó al otro domingo. Esa no es la manera como debemos predicar los pastores. Los pastores tenemos que disponer nuestro corazón, ¿sí me está entendiendo? O sea, en la semana, meditando, y Dios va poniendo, digamos, qué es lo que debemos dar a la iglesia. No todo el mensaje que se me ocurre, escuché por internet, escuché un mensaje es apropiado para la iglesia para ese domingo, sino que Dios pone esa palabra en el corazón del ministro. ¿Me está entendiendo? Así es. Entonces, una persona que no está en contacto con Dios o su corazón no está sensible, entonces cualquier cosa escucha por ahí te lo da. ¿Sí me entiende? Así es lo que sucede. Y no es así el caso. ¿Eso qué requiere? Requiere compromiso, que el pastor esté escuchando o esté atento, que viva su vida en santidad, de que su mente no esté divagando en cosas que no debe. Entonces requiere esfuerzo, requiere vivir en compromiso con igual la iglesia. La iglesia cuando viene a los cultos tiene que su corazón estar preparado. Tal vez tomarse una siesta, descansar, para que usted en el culto esté recibiendo toda la palabra, no esté cabeceando, durmiendo, esté atento a lo que Dios quiere darle. Porque lo que yo he preparado, lo que Dios ha preparado en mi corazón para darle, me ha tomado tiempo. ¿Sí me está entendiendo? Me ha tomado tiempo, esfuerzo. Entonces vale la pena ser oído, no porque yo lo diga, sino porque la palabra de Dios debe ser tomado en serio y con mucha seriedad, mucha responsabilidad. Así, porque es la palabra de Dios. Si el presidente entrara por aquí, un presidente, yo creo que todos se pararan y estuvieran atentos. Igual, yo creo que el que está hablando hoy día es la palabra de Dios, el Rey del universo, el Creador de los cielos y de la tierra. Entonces eso le da realce lo que en esta reunión estamos hablando, porque yo voy a compartir palabra de Dios. Entonces, la iglesia que vienen todos los días, entonces se les toma como una costumbre. Es como la Santa Cena, cuando algunos lo celebran, por ejemplo, semanal, todos los domingos, pero a veces cae en una costumbre y no se toma la seriedad debida a esa ceremonia. Entonces nosotros hemos dicho, ni tan cerca ni tan lejos, mensual. Y por eso lo hacemos, todo tiene un porqué. Igual, entonces en la iglesia nosotros tenemos una reunión aquí. Una vez al mes ayunamos, ¿sí o no? Acá, en el lugar donde nos reunimos. Tenemos discipulado, tenemos un día de oración. O sea, no tenemos solamente físicamente todos juntos acá, pero tenemos un día de oración que es el sábado, un día antes, de 5 a 6 también. O sea, serían ya 2. Tenemos discipulado, digamos 3 veces a la semana tenemos. 3 veces a la semana. Hoy día ha cambiado nuestra manera de cómo afrontar la vida, el negocio, los trabajos. Estamos trabajando constantemente y venimos agotados. Entonces, algunos están trabajando y venir en lunes, martes, miércoles, jueves es desgastante. También para el pastor, porque yo tendría que preparar ¿cuántos sermones? Varios sermones, ¿no? Entonces, ¿usted qué quiere? ¿Que yo le prepare algo rico un día o que le dé? Porque no va a haber tiempo. Preparar esto no es de 1 hora, 2 horas. ¿Sí me está entendiendo? Eso toma tiempo. Entonces, la iglesia, ¿cómo puede paliar? O sea, que haya resultado, haya fruto. Justamente lo que hoy estamos hablando, el culto familiar. Porque el culto familiar, vamos a ver la frecuencia con que se hace. Y eso es muy importante, hermano. Miren,
Entonces, primer punto que yo quiero hablar, voy a hablar de 5 puntos en cuanto a la adoración familiar, lo que justamente mi esposa había hablado o había leído en Josué 24:15, cuando dio lectura y dice: y si mal os parece servir a Jehová, escojan a quién van a servir, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Y él dice algo así: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué tremendo la respuesta de este hombre: yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, en primer lugar, el primer punto es: mi familia y yo serviremos al Señor. Creo que ahí está: mi familia y yo serviremos al Señor. Es el primer punto. Y quiero tomar algunos ejemplos, no muchos por el tiempo, pero quiero hablar de Abraham. Quiero hacer un recorrido desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, pero solamente voy a tomar algunos textos. Y quiero cómo se hacía la adoración familiar en el Antiguo Testamento, para que usted tenga una idea y tengamos una base bíblica. En el 18:17 dice: y Jehová, escuche, y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y ponga la atención ahí, escuche: porque yo sé, está hablando Dios con la Trinidad, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Para qué? Para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Habló una palabra, que de ahí iba a venir el Cristo de su linaje, pero había requisitos para que se cumpliera esa palabra. Cuando acá dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. ¿Cómo lo haría? ¿Sabe cómo lo hizo Abraham? Antes no había templo, antes no había como estamos aquí reunidos. En el tiempo de Abraham vivían en tiendas, ¿o no? Vivían en tiendas, no había templos, no había sinagogas. En el tiempo de Jesús sí, después de la dispersión, donde se reunía la iglesia en grupos. Pero ¿cómo lo hacían? ¿Cómo transmitió su fe Abraham a sus descendientes? Fue a través de la adoración familiar. Cuando Dios le dio a su hijo Isaac, estaba Sara y comenzaba a hablarles de Dios, de la promesa que Dios le hizo, que tenía sobre él, y le comenzó a instruir que solamente hay un solo Dios. Es a través de la adoración familiar que Abraham comenzó a hacer un trabajo bien serio con Isaac. Amén. Después tenemos en Deuteronomio otro texto que es bastante conocido, 6:4 al 7 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ellos sabían que Dios es solamente uno, y nosotros creemos en la Trinidad, que es 3 personas que subsisten en un solo Dios. No son 3 dioses, son uno solo. Dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y el verso 7 dice: y las repetirás ¿a quién? A tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Al acostarte y cuando te levantes. Dice que las repetirás a tus hijos. ¿Quién escribió Deuteronomio? Moisés. Y está hablando ahí Moisés acerca de la adoración familiar. Este es, yo creo, lo que más claro que está en toda la Biblia. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Hasta ahí hemos visto en Josué también: yo y mi casa, como líder, como cabeza, como sacerdote, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y en Job
en Job capítulo 1. Vemos ahí también 1:4 dice: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Verso 5: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Qué hacía Job? Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos y oraba por cada uno de sus hijos. Hacía la adoración familiar, por cada uno de ellos oraba, y tal vez algunos han pecado. Yo pregunto, ¿cuánto de nosotros hacemos lo que está aquí? ¿Cuánto de nosotros oramos por nuestros hijos todos los días? ¿Cuánto de nosotros hacemos la adoración familiar en nuestras casas? Y vamos a ver en qué consiste. Entonces, en primera de Timoteo también 4:5, miren lo que dice. Me voy a pasar a Timoteo de frente. Miren lo que dice. Hay un desafío tremendo para nosotros. Primero de Timoteo. Y dice así, primero de Timoteo, capítulo 3, verso 4. Dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Qué quiere decir eso? Si un hombre no puede dirigir la adoración en su casa, ¿cómo puede administrar la adoración en la iglesia del Señor? ¿Me está entendiendo? Yo como pastor, como líder, si yo tengo mis hijos y mis hijos andan desordenadamente por allá, por acá en pecado, la Biblia dice que está bien claro, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? ¡Qué responsabilidad! Y ahí la pregunta, hay muchos pastores: pastor, yo no puedo estar dentro de la iglesia porque mi hija salió embarazada, y estaba bajo su techo. ¿Qué pasó? La primer iglesia de un pastor es su propia casa. Amén. Es su propia casa. No que mi esposa me sacó la vuelta. Tu primera iglesia es tu casa. ¿Qué pasó? ¿Por qué descuidaste? ¿Por qué no pastoreaste el corazón de tu esposa? ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué no pastoreaste el corazón de tus hijos, de tus hijas? ¿Por qué llegaste hasta ese punto? Y hay pastores que siguen pastoreando un desorden en su hogar y están frente al púlpito. Es que ya no hay autoridad. Porque ¿saben por qué? Porque la iglesia lo constituyen los hogares. Y si mi hogar está mal, yo no podría tener autoridad de hoy día estar predicando este tema. El diablo te cierra la boca. Por eso que es importante que nosotros tengamos mucho cuidado. Yo creo que por eso la Biblia dice que nuestra responsabilidad como iglesia, primero es Dios. Ese es el orden. Primero es Dios. Repita conmigo, primero es Dios. Después es mi familia. Después es la iglesia. Algunos pastores lo tienen así, dicen Dios, la iglesia, mi familia. No es así, es primero tu familia, después la iglesia, porque nuestra primera iglesia es nuestro hogar. Amén. Nuestro hogar. Me voy a hacer la obra, me voy a predicar, me voy por allá. Oye, pero ¿y tu casa? No, ya Dios proveerá. Entonces los hijos no tienen que comer, la esposa resentida, porque como él se va a hacer la obra, dejó a su casa, o sea que no tiene hijos que coman y todo eso, y no sabemos el orden. Otro orden es, cuando yo me caso, primero ¿quién es? Es mi nuevo hogar. Amén.
Después ya es mi otra familia, mis padres. No sé si me entienden. Primero es nuestro hogar que hemos asumido. Si yo ayudo, primero en mi casa. Si me sobra, ayudo a los demás. Primero es mi hogar. No, pero primero es la madre antes que la esposa. No es así. No se puede comparar, esas cosas diferentes. Y estamos de cabeza porque no tenemos las cosas bien claras. Y tampoco las mamás se meten en conflictos porque las cosas no lo tienen bien claras. Entonces miren, y ahí está. Primera de Pedro 3:7. Y quiero hacerles, ahí creo que me están escuchando en Primera de Pedro, por ejemplo, miren lo que dice acá, Primera de Pedro 3:7 dice: vosotros, maridos, vosotros, dice, marido, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a su mujer como un vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿A quién está hablando acá? Está hablando a un matrimonio. No está hablando a padres. Y en el matrimonio está hablando de oración compartida. Porque está hablando de qué? De oración de hombre y la mujer. Pero si el hombre no está dando honor a la mujer, le está tratando mal, dice que su oración de él no va a llegar a la presencia de Dios. Va a haber estorbo. Pregunto, ¿no será esa es la respuesta de que muchas oraciones de nosotros como varones no ha llegado al trono de Dios? La primera pregunta sería: ¿cómo estoy tratando a mi esposa que vive conmigo todos los días? Soy hosco, soy tosco, soy muy áspero en mis palabras, no le doy el honor, no le doy la honra que se merece. Entonces ahí está la respuesta a muchas oraciones sin contestar. Aquí habla de oración compartida, habla también de los matrimonios que celebran el culto familiar. Y eso voy a hablar ya casi al final. Ahí lo dejo. Hay muchos más textos, pero por el tiempo, entonces hemos visto el Antiguo Testamento, algunos textos, hemos pasado al Nuevo Testamento y seguimos hablando de la adoración familiar, ¿no? Entonces era algo que está ahí en la Biblia. En este segundo punto voy a hablar acerca de la adoración en la historia de la iglesia. La historia de la iglesia es muy hermosa y voy a tomar también algunos nada más, porque hay bastantes. Hay de Tertuliano, hay de Juan Crisóstomo, grandes apóstoles de la fe, hombres de Dios, después del año 100, después de la iglesia. Saben que Cristo cuando nació fue el año 0, de ahí comenzó a correr los años. En el año 100 Cristo murió, más o menos después de Cristo comenzó los discípulos también a hacer adoración familiar, o sea, siguió esa tendencia. Entonces, Lyman Coleman, un estudioso de la historia primitiva de la iglesia sobre la adoración familiar de los cristianos después, posterior al Nuevo Testamento, o sea, terminó el Nuevo Testamento, los apóstoles, ahí terminó en Hechos, Apocalipsis, de ahí él comenzó a estudiar cómo se llevó la adoración familiar. Gracias a Dios por este estudioso. Escuché lo que él escribe en su libro, lo voy a citar textualmente. Él dice: temprano por la mañana, la familia se reunía y leía una porción de las escrituras del Antiguo Testamento, que era seguida por un himno y una oración en la que daban gracias al Todopoderoso por preservarlos durante las silenciosas vigilias de la noche y por su bondad al permitirles contar con bienestar físico y mental. Al mismo tiempo se imploraba su gracia para que los defendiera en medio de los peligros y las tentaciones del día, para hacerlos fieles en todos sus deberes y permitirles en todos los aspectos caminar dignamente en su vocación cristiana. Por la noche, antes de retirarse a descansar, la familia se reunía nuevamente y realizaban la misma forma de adoración que en la mañana. Con esta diferencia, el culto se prolongaba considerablemente más allá del periodo que se asignaba
convenientemente al comienzo del día. Qué hermoso, ¿no? ¿Cuántas veces hacían la adoración familiar? ¿Cuántas veces? ¿Cómo? 2 veces en el día, en la mañana y en la noche. Mire lo que dice Charles Spurgeon, que vivió en 1834-1892. Mire lo que dice él. Fue un tremendo predicador. Y dice, si queremos que él afectó toda una generación en Inglaterra, que cuando él murió le dieron honores de un, digamos, como si fuera un dignatario de un estado. La reina Victoria dijo: hemos perdido a un gran hombre. Inglaterra está de luto. La reina de Inglaterra. Hemos perdido un gran hombre. Hoy Inglaterra está de luto. Y se hizo una tremenda marcha fúnebre en que toda Inglaterra le dio un tributo a este hombre, que su fama llegó más allá de ultramar, hasta los Estados Unidos, todas las naciones, todos los confines de la tierra. Este hombre famoso por su elocuencia, por su predicación. Y él decía así: si queremos criar una familia piadosa, que sea una semilla para servir a Dios cuando nuestras cabezas estén bajo los terrones del valle, o sea, abajo, busquemos entrenarlos en el temor de Dios, reuniéndonos como familia para adorar. Qué tremendo. Y quiero hablarles también acerca de este hombre, Martín Lutero. Dice que cuando Martín Lutero, usted sabía que eso es el padre del protestantismo, ¿no? Ya más de 500 años de protestantismo en el mundo. Y mire lo que dice: cuando el acceso a la Biblia se hizo costosa, o sea, adquirir una Biblia era carísimo. Entonces el clero se contaminó, el clero católico, el clero se hizo más jerárquico con tantas jerarquías. El culto familiar desapareció, ya no se practicó. Desde ese punto de la historia cristiana hasta la Reforma. Empezó la Reforma, la Biblia entró en el hogar. Se imprimió la Biblia, que estaba en el latín, al idioma de todo el vulgo del pueblo. Solamente lo tenía, digamos, el sacerdote, el obispo, la Biblia, pero ni lo leían a la gente. Todo lo hacía en latín. Y el latín era el idioma de los poderosos, de la élite, de los potentados. La gente no entendía. Todo era pompa, todo era externo, vestidos, colores. Pero en la Reforma la Biblia entró en el hogar, y también, hermanos, lo hizo el culto familiar. Entonces, en la época de Martín Lutero, que este hombre vivió en 1483 al 1546 que murió, aquella tendencia comenzó a revertirse y se abrieron las ventanas del culto familiar, pero también reconoció que el esposo y padre cristiano tenían la responsabilidad de ser pastor y líder de la adoración de su familia. Y empezamos lo que en el Nuevo Testamento. ¿Quieren el sacerdote de su casa, del hogar? El hombre. El hombre es el pastor y líder de la adoración de su familia. ¡Cuánta responsabilidad! Y mire lo que dice Martín Lutero: Abraham tenía en su tienda una casa para Dios y una iglesia, tal como hoy la tiene cualquier cabeza de familia piadosa que instruye a sus hijos en piedad. Por lo tanto, el hogar es en realidad una escuela y una iglesia. Y el cabeza de familia es obispo y sacerdote de su casa. Eso es el concepto. ¿Qué es, hermanos? Es una escuela y una iglesia. ¿Cómo cree que en los Estados Unidos, que ese es un lugar, hermanos, inmenso, Estados Unidos en el tiempo del oeste y todo, cómo llegaron, hermanos, los ingleses a poder colonizar ahí, comenzaron a instaurar el cristianismo ahí? El protestantismo fue a través del culto familiar.
¿Ustedes han visto esa serie, La familia Ingalls? La serie de la familia Ingalls, cuando se veía que todo el pueblo se iba a una pequeña capilla. Hacían sus labores toda la semana, pero el domingo tocaban la campanilla y se acercaban y venían y estaban narrando la historia de cómo eran las comunidades. Se centraban en un solo lugar, adoraban a Dios todo el pueblo, pero cada persona, se ve la familia ahí con sus hijos que los reunía y oraban para comer, para cenar, y esa era la costumbre. El padre era el líder del hogar. John Patton en 1824-1907 fue otro hombre. Escuche esta historia. ¿Quién fue Patton? John Patton. John Patton fue un hombre que con su inspiración como sacerdote de hogar, todos sus hijos fueron misioneros. Todos sus hijos. ¿Cómo lo hizo? Mira lo que hacía este hombre. Dice que este hombre se levantaba en la mañana, murió a los 77 años, y él se levantaba todos los días hasta el día de su muerte. Nunca falló hasta el día de su muerte en un día sin hacer el culto familiar. 2 veces al día se reunía y dice que comenzaba a leer la Biblia, a orar y a cantar. ¿Qué más hacía? Dice que en ese momento bendecía a cada uno de sus hijos. Lo hacía desde que eran pequeños hasta que eran grandes, hasta que cada uno se fue. Dice que en ese momento, cuando él estaba orando, cuenta su hijo, dice que hacía actividades importantes, había velorios, lo que haya, o gente, bullicio, ni sé qué. Él nunca, su padre dejó o suspendió un culto familiar. Había nada que podía interferir a eso. Y se levantaba y sus hijos lo respetaban, lo veían como un sacerdote en su casa, un respeto por este hombre piadoso. Dice que él en una oportunidad cuenta a su hijo una historia, escribió un libro, dice que él estaba orando a su padre y cuenta un testimonio de una prostituta muy conocida en el pueblo. Y esta prostituta dice que hacía mucho frío. Dice, en su mente divagaba, dice, el infierno por lo que estaba haciendo, sentía la culpa y se quería suicidar. Dice que siempre se acordaba que había un hombre piadoso que oraba, porque cuando oraba se escuchaba, salía la oración por la ventana, la oración, el clamor. Dice que ella se acercaba en medio del invierno duro y se acercaba y se agazapaba, se arrastraba y ponía su oído en la ventana y escuchaba la oración que este hombre hacía. Y este hombre, ¿sabe lo que hacía? Este hombre decía de esta manera, esta prostituta se arrastraba por la ventana de su padre y lo escuchaba, dice, suplicante en el culto familiar, que Dios convirtiera al pecador del error de sus malos caminos y lo puliera como una joya para la corona del Redentor. Esa era su oración. Dice esta mujer, esta prostituta, dice que dijo, yo sentí que yo era una carga para el corazón de este buen hombre, y yo sabía en lo profundo de mi corazón que Dios no lo iba a decepcionar. Ese pensamiento dice que lo mantuvo fuera del infierno y por fin dice que lo llevó al Salvador por la oración de ese hombre en sus cultos familiares. Una prostituta se convirtió al Señor por la oración de ese hombre. Hermano, estos testimonios impactantes, hermanos, de estos hombres, en verdad que uno se pone a pensar, y realmente nosotros como cristianos, ¿cómo esperamos que nuestros hijos, como este hombre John Patton, fueron misioneros, hombres que cambiaron el destino de gente, de naciones? Algunos fueron misioneros hermano, en islas de caníbales. En ese tiempo, en 1824, sus hombres fueron llevados, sus hijos, por diferentes lugares. Dice que cuando él se ponía a clamar en el culto familiar, a esa hora sus hijos sabían que su padre estaba postrado haciendo el culto familiar. Ellos también a esa hora estaban clamando en otro lugar. Y ellos escriben que ese fue el gran impacto que tuvieron en su padre, de saber que el estar reunidos orando a Dios era lo más importante.
Ellos no lo aprendieron en un libro, sino lo aprendieron en la vida misma de su padre, que con su testimonio y con su ejemplo se dieron cuenta que para él era importante hablar con su Dios. Hermanos, quiero decirles que también el tercer punto es, la pregunta es, ¿qué debo hacer yo? Entonces ahí está, dice leer, orar y cantar. ¿Cómo debemos hacer? Yo estaba recordando, y a veces yo creo que debo pedirle perdón a Dios también. A veces yo pienso que la ética debemos dejarlo en ciertas cosas a un lado. ¿Por qué les digo? Porque hace meses me acuerdo que había un joven que estaba asistiendo en otra iglesia. Me dijo, pastor, yo quiero asistir a su iglesia. Entonces yo le digo, pero tú tienes una iglesia. Entonces siempre a veces nos dejamos llevar por el qué dirán, ¿no? Van a pensar que yo le estoy trayendo a mi iglesia. No, yo quiero asistir con usted. Y al final, en estos días meditando en esa persona porque está muy mal, al menos la ayudé en su hogar, pero está mal. Y la última vez que me llamó me dijo, pastor, quisiera que me enseñe cómo hacer el culto familiar. Y me acuerdo, que viniera a la casa, ¿no? O visitarle, pero ya se perdió. Entonces yo dije, ¿por qué no insistí más? ¿O por qué no permití a lo menos que estuviera conmigo para ayudarle a pasar? Porque me di cuenta que su pastor no lo ayudó para nada. Y a veces yo me digo, Dios mío, a veces esta vez me faltó y decirle mejor sí, vente, y cuidarlo, ¿no? Pastorearlo, no importando lo que dijeran o hablaran. Y a veces son puntos difíciles o decisiones que uno debe de tomar, amén. Porque a veces hablan otros, sí, venía acá y él lo ha llevado para allá, pero no es que yo no quiero traer a nadie. Lo que la única interés que yo tengo que ver es que la gente crezca, se desarrollen, tengan una relación con Dios. Después de donde vayan, para mí no es tan importante. Yo creo que una vez que crezcan, maduren, así se vayan a otro país, pero que sepan que lo más importante es tener una relación con el Dios vivo, amén. Eso es lo más importante. Y bueno, por eso me estaba pensando, me nos preparaba este material, Dios mío, dije, perdóname, ¿no? Tal vez debía haber sido permitirle que estuviera con nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos nosotros? Mire, tantos años en una iglesia y su pastor nunca le enseñó cómo hacer un culto familiar. Que eso no suceda con usted. ¿Qué debe hacer? Lea la Biblia capítulo por capítulo, de acuerdo a la edad con los niños. Empiece por el Nuevo Testamento. Hay libros de acuerdo a las edades, hay Biblias ilustradas, hay libros que dicen historia del Salvador, hay libros, literatura que solamente historias narradas o bonitas extractos de acuerdo al lenguaje de los niños de 2 años, 4 años, 5 años, lo hay ilustradas. Se puede comprar ese material y hacerlo. Ahora hay bastantes ayudas. Entonces, establecer como meta leer todo el Nuevo Testamento para empezar, después toda la Biblia. Y usted, el líder o el sacerdote o el padre, debe leer la Biblia con entusiasmo. No leerlo como leer, pues, así todo seco. Darle sentido, leer con entusiasmo la Biblia, con interpretarlo bien, explicar cualquier palabra que los niños no entiendan, explicarlo. La oración. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Segundo lugar, la oración es realizada por el padre. Si el padre es cristiano, el padre debe realizar la oración. O por alguien que él designe. Si sus hijos ya están un poco grandes, decir, ¿sabe qué? Tú puedes hacerlo tal día y tú vas a orar, para que vaya aprendiendo a orar. Amén. Él va a designar. O por cada miembro de la familia, pero lo importante es que todos oren juntos. Asegurarse que todos oren juntos. Usar listas de oración, peticiones de la familia, de los hijos. ¿Tú qué quieres, hijo, por ejemplo? Y cada uno su petición. Orar por lo que aprendieron en la palabra de Dios. Si en ese momento se leyó unos versos, orar concerniente a lo que se ha leído. O independientemente de qué libro lea, recurra, por ejemplo, si usted ha leído
el Nuevo Testamento, por ejemplo, un evangelio, unos versos, y usted quiere orar, tome los salmos, por ejemplo el Salmo 23, y ahí habla de Jehová es mi pastor, ¿o no? Entonces usted debe empezar y decir: gracias, Padre, por ser mi pastor, gracias por tu cuidado. O sea, tomar el contenido de ese salmo como motivo de oración. Eso es lo que debemos hacer. No solo orarás por tu familia, sino que les enseñarás cómo orar. Ahí es el momento importante de enseñarles. Ahora, en cuanto a cantar, nosotros, si es posible, consigamos signarios. Los signarios no son de una denominación en especial, por si acaso, ¿eh? Los signarios, hay himnos que son de uso y lo cantan en todas las iglesias. Signarios. Algunas músicas están disponibles en internet y que es de uso gratuito. Él lo puede descargar y tenemos el celular. Yo uso mucho el celular, la música ahí, y puede escuchar como un fondo. Entonces es importante la música. Puede entonar una canción diferente cada vez en las reuniones. O usted puede cantar la misma canción en esa semana con el propósito de poder aprenderlo, de que los niños lo aprendan, esa canción. Otro es apoyarse en grabaciones, o también si un miembro toca un instrumento, una guitarra, ya se puede acompañar. Entonces es bonito cuando ya los niños ven hay una necesidad, aprenden a tocar la guitarra, aprenden a tocar eso, los instrumentos. Estuve conversando con un amigo y me decía que en su casa nadie toca instrumentos, pero él toca, creo que toca vientos. Y dice que él con la música ha viajado a Alemania, se ha ido a varios países. Aquí en Sudamérica, estaba en Alemania, estaba en Francia, en España. Ha viajado por la música, le gusta la música folclórica. Mientras yo hablaba con él, decía: esta persona necesito para la iglesia, para que alabe al Señor. Y hemos quedado así conversando, ¿no? Entonces, qué hermoso es la música. La pregunta en esta parte de leer, orar y cantar es: ¿por qué leer, orar y cantar? ¿Acaso no solamente puedo leer y cantar y no, o no orar? ¿No solamente los tres, o puedo obviar una de ellas? Bueno, es que hemos visto que el registro en la adoración familiar describe ese patrón. O sea, en toda la historia de la iglesia siempre ha sido leer, orar y cantar. Entonces ese patrón tenemos que seguirlo. ¿Por qué no tomar? Otro dice: ¿por qué no hacemos la Santa Cena? Entonces las actividades que la iglesia, la Biblia enseña que se deben hacer en la adoración familiar eran solo tres: leer, orar y cantar. No habla de tomar la Santa Cena, porque la Santa Cena, según Lucas 22:19, se le dio al cuerpo de Cristo. Al cuerpo de Cristo. Como se le dio no a cristianos individuales, como unas reuniones privadas que tenemos como culto familiar, sino como un culto público. ¿Sí me está entendiendo? Entonces la Santa Cena es para la reunión, para un culto público de la iglesia. No podemos hacer Santa Cena en un culto de adoración familiar. Pastor, ¿puedo yo predicar? Oye, pero pastor, yo no sé predicar. Es que usted no va a predicar. Lo que usted va a hacer en el culto familiar es solamente leer. ¿Qué más va a hacer? Orar y cantar y explicar algunos textos. No va a predicar. ¿Por qué? Porque la predicación está destinada a la adoración pública y no privada. ¿O no? ¿Pedro acaso predicó en un culto familiar? No. Cuando lo trajo Cornelio, no trajo a sus familiares, trajeron a toda gente así y él predicó. Cuando hubo, dice, predicó y se convirtieron 3,000 personas, multitudes. La predicación está dada para, hermano, la adoración pública. Por ejemplo, yo estoy predicando acá. ¿Qué hemos hecho acá? Hemos leído la Biblia, hemos cantado y yo estoy predicando. Otras veces tomamos la Santa Cena también. Ahí se da.
En la adoración familiar no se da esto. ¿Por qué también? Porque la mayoría de cristianos no profesan tener el llamado de la predicación, porque ese es un llamado. Entonces, por eso, pero sí podemos leer, orar y cantar. Amén. Hasta aquí sí está claro. Está claro. Entonces, otra cosa importante también es, ¿puedo leer otros libros? Sí, puede leer, hay buenos libros, puede leer también. Si sus hijos son un poco más adultos ya. A veces los niños están inquietos, entonces, ¿cuánto debe ser el tiempo para el culto familiar? Si los niños son pequeños, 10 minutos. 10 minutos está suficiente. Lee, canta y ora. No necesita mucho. Cuidado, cuando los niños, usted tiene que enseñarlos que no corran, que no estén por allá. También cuando usted empiece, eso vamos a ver en el segundo punto. Entonces, ¿puede leer otros libros? Sí. 3 recordatorios, sí. Tener en cuenta es ser breve, no se extienda mucho, sea breve, hágalo con regularidad. Usted dirá, pero pastor, si yo lo quiero hacer una vez al día, no 2, puede hacerlo. Debe ver cómo está su gente o su familia ocupada. Algunos lo hacen en la mañana, cuando la gente no se dispersa, otros para en la noche. Entonces usted ya dio de la sabiduría de cómo hacer su culto familiar. Amén. Su adoración familiar, usted tiene que ver, pero tiene que hacerlo. Tiene que haber flexibilidad. Sí, en cuanto a lo que estoy hablando justo en este punto. Ahora, cuarto punto es: ningún culto familiar es único. ¿Qué quiere decir eso? Segunda de Timoteo, me voy a Segunda de Timoteo 1:5, dice así: pues el propósito, Segunda de Timoteo 1:5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿De qué habla aquí? Timoteo no tenía papá. Yo estoy hablando que el sacerdote es el hombre. Entonces, ¿qué pasa, pastor, si en mi casa no hay papá? ¿Se murió o lo abandonó? ¿La mamá está sola? Es que acá está la respuesta. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó en tu abuela Loida y en tu madre. Hubo 2 mujeres que influenciaron poderosamente en Timoteo para su llamado en el Señor: la abuela y la madre. Lo instruyeron en el temor y en la disciplina del Señor. ¿Y haciendo qué? La adoración familiar. Y ahí está lo que fue Timoteo, pues. Entonces, en el 3:14 de 2 de Timoteo también dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Lo hace decir de tu mamá, pues, ¿no? Y de tu abuela. Ahí está, que persista. ¿Qué pasa si mi esposo no es cristiano? Entonces, ¿quién va a ser? Yo soy cristiana, pastor, ¿cómo haría? ¿Quién haría la adoración familiar? Tú, como mujer. Pero tendrías que tener mucho tacto para que no desmerecer a tu esposo, ¿no? Como sacerdote, pero tendrías que tú tomar la responsabilidad y de enseñar a tus hijos hasta que tu esposo un día resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Tú no puedes dejar de hacer la adoración familiar. Es muy importantísimo. Entonces tú tienes que tomarlo. Recuerden a Eunice y a la madre de Timoteo. Entonces, ¿qué pasa si no hay hijos en la casa? Y ahí yo estudiando dije, Dios mío, pero ¿yo cómo haría mi culto familiar si yo no tengo hijos? Entonces, ahí, esta es la respuesta para mí. En 1 de 3:7, que le hemos leído con ustedes también, ahí está hablando a quién. ¿Está hablando a los padres o a los esposos? En 1 de Pedro 3:7.
Dice, vosotros maridos, igualmente vivid con él. Vosotros maridos, hablando de un matrimonio. Se dirige a los esposos, no se dirige a los padres cuando habla de la oración en el hogar. El culto familiar es para matrimonios. Entonces yo dije, Dios mío, entonces lo que yo tengo que hacer es también con mi esposa, ¿no? Agarrar y empezar a hacer el culto familiar yo lo que ¿qué hago? ¿Qué hacía? Me ponía hoy a orar solo y mi esposa también por su cuenta. Y rara vez cuando había una petición o algo nos uníamos a orar, pero no siempre. Entonces digo, Dios mío, ahí está la respuesta. Si no hay hijos en casa, el esposo debe orar con la esposa. Entonces yo tengo que hacer también mi adoración familiar. Entonces termino con esto, lo último ya es 5. ¿Qué quieres lograr? Es una pregunta, ¿no? ¿Qué quieres lograr? Miren, lo voy a resolver esa pregunta a través de otras preguntas. Escuchen, ¿hay mejor manera de compartir el Evangelio con nuestros hijos? Yo pregunto, no lo hay, que la adoración familiar. Usted va a compartir el Evangelio con sus hijos. ¿Hay otra mejor manera para que sus hijos aprendan de las cosas de Dios? La adoración familiar. Ahí van a aprender las cosas de Dios. Transmitir las creencias fundamentales a tus hijos. La adoración familiar. El ejemplo espiritual de los padres en la vida real, en el día a día, en la vida cotidiana, ellos te van a ver a ti, que tú oras, que tú eres una mujer de Dios, un hombre de Dios. Cuando empiezas a hacer el culto familiar, ellos se dan cuenta. Yo pregunto, si estos pastores que sus hijos están en el mundo hubieran hecho, ¿saben por qué están ahí? Porque nunca lo han tomado en serio la adoración familiar. Amén. Ahí está la respuesta. Y después están, Dios mío, ¿por qué me sucede a mí? ¿Por qué? Porque fueron negligentes y en obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué nuestros hijos están en el mundo? Porque nuestros hombres no han asumido la tarea de tomar su sacerdocio como cabeza del hogar, y ahora nuestros hijos están desparramados en el mundo, sirviendo al mundo por allá, por acá, porque no hubo eso. O tú como mujer no tomaste, vamos a hacer el altar familiar, vamos a orar todos juntos desde pequeños. Hay testimonios de personas, de un predicador que es pastor, dice que él es pastor, dice que se acordó, se fue al mundo un tiempo y se acordó de la oración de su padre cuando hacía el culto familiar y volvió al Señor. Ahora es pastor. Le impactó, quedó desde pequeño grabado y reconoció que su padre era un verdadero siervo de Dios y volvió al Señor. Quedó impregnado, hermanos, porque eso nadie lo puede borrar. Desde pequeñito tú vas grabando en el corazón de los niños. Tú piensas que ellos no se dan cuenta. Tú piensas que ellos son pequeñitos, están corriendo por ahí, pero si se acuerdan, están grabando en su mente, en su corazón, están grabando esas verdades, la palabra de Dios. Hermanos, que lo que tú hagas, que sea un ejemplo, que cuando ellos inicien su hogar, porque ellos un día se van a casar, un día van a hacer su hogar, y lo mismo que tú has hecho con ellos, ese ejemplo ellos lo van a replicar. Yo en mi vida, cuando no era cristiano, me impactó cuando me invitaron a un hogar. Le voy a dar este testimonio. Y me invitaron. Y me acuerdo que entré en su sala, y en su sala había a todos sus hijos sentados. Y vi a un hombre abriendo su Biblia y hablando de Dios. Y comenzaron a orar, comenzaron a cantar. Yo no era cristiano. Yo tenía 19 años. Esa escena me impactó, hermano. Esa escena me impactó. Y me di cuenta que realmente ahora sé
por qué todos sus hijos permanecen en los caminos de Dios. Todos, de 19 años de edad, casi 20, yo tengo 30 años de edad, y todos sus hijos de ese hombre son cristianos. Todos sus yernos son cristianos, porque sus hijas no se casaron con uno que no profesaran su fe. Quedó grabado en mi corazón. Nunca me habían enseñado en mi iglesia, nunca me había hablado mi pastor cuando me convertí del Señor de la importancia del culto familiar, pero yo lo experimenté en carne propia, y es por eso que yo quiero transmitirte esto, que la adoración familiar es un arma poderosa que el diablo tratará por todos los medios de desanimarte, de poder que tú no abras un altar a Dios. El hombre dirá: no, yo he empezado a hacer un culto y por mi negligencia lo dejé, me da vergüenza, ahora que no me van a tomar en serio, ya no lo voy a hacer, o no me siento capaz de hacerlo, me da vergüenza, no me siento capaz. Entonces, hermanos, no hay mejor manera de reunir a la familia que la adoración familiar. Y yo te apuesto, hermano, que si tú haces, tu familia será más unida, los matrimonios serán más sólidos, más estables, no habrá divorcios, no habrá peleas, porque ellos estarán unidos en un solo espíritu, en la adoración familiar. Ese es el secreto. Satanás sabe, por eso que el pueblo de Israel cumplió su propósito, por eso que las tribus de Jacob permanecieron así, por eso los del pueblo de Israel son lo que son, porque siempre la adoración familiar es lo que ellos hasta ahora tienen esa tendencia de hacerlo, hermano. ¿Cuánto nos falta a nosotros poder ser una iglesia obediente a la palabra? Y si somos una iglesia que dice somos una iglesia fraternidad cristiana, una iglesia de la familia, entonces mi deseo, hermano, es que nosotros obedezcamos esta palabra. Entonces nuestros hijos serán hijos de éxito, nuestros hijos serán bendecidos, prosperados, pero eso está en cada uno de nosotros si somos obedientes a esta palabra. Tenemos que tener el ejemplo de Jacob, y con esto voy cerrando ya. Génesis 35, 2 y 3, dice: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, repitan conmigo: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré ahí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Jacob se dio cuenta un día que él era un hombre muy astuto. Él quiso la bendición, tanto lo deseó, y no le importó los medios de lograrlo. A través de la astucia se confabuló con la mamá y arrebató la bendición. Era un hombre que usaba la artimaña. Llega un momento en el hombre, en la vida de la mujer, que somos como Jacob. Dios está con nosotros, pero nos deja ver hasta dónde llegamos. Luchamos en nuestras fuerzas, nos golpeamos por allá, caemos por acá, usamos la artimaña, la habilidad humana. Eso representa Jacob. Pero llega un momento que nos damos cuenta, dice: no he avanzado nada. Pensé lograr cosas grandes con mi habilidad, con mi maña. Y llega un momento que tenemos un encuentro con Dios cara a cara. Y le decimos: Señor, ayúdame, ya no voy a hacer nada en mis fuerzas, ayúdame. Y Dios nos cambia de nombre, y cámbiate. Y Jacob tomó la resolución. Él dijo: yo voy a levantar un altar en mi familia. Yo me comprometo a tener la adoración familiar, porque ahí dice, y haré ahí altar al Dios que me respondió. Un altar familiar. Y tomó una resolución, la resolución de Jacob. Yo en esta noche, querida amado, a los que me escuchan, te desafío a que puedas tomar la resolución de Jacob, amén, de levantar un altar, de levantar, hermanos, la adoración familiar. Y yo quiero decirte que no tengas miedo,
No, pero no puedo, me siento incapaz. Sé resolutivo, no seas negligente. Ese es nuestro deber como hombres. Y si tu esposo no es creyente, tu mujer, toma la resolución y empieza en tu hogar, que el diablo no te quite tus hijos. Entonces debemos arrepentirnos y empezar la adoración familiar, o aquellos que hemos dejado, volver a retomarlo. Tus hijos, hermanos, mientras menos interés demuestren, es prueba de que es necesario y necesita de altar familiar, porque sus corazones están fríos. Pero poco a poco comenzarán, hermano, y el Señor te va a ayudar. Él no llama a sus hijos engendrados por el Espíritu a tareas que no van a poder cumplirlo, porque el Espíritu Santo nos capacita para hacer aquellas cosas que Él nos ha llamado si nosotros le obedecemos. Amén. No es con fuerza, no es con ejército, sino con mi Espíritu, dice el Señor. Podemos hacerlo. El Señor nos va a dar sabiduría para tomar esa responsabilidad. Y yo les digo a la iglesia, a los miembros de familia, a los hijos, que cuando el padre diga: ¿sabe qué, hijo? Voy a tomar, he pedido perdón a Dios y voy a empezar a hacer una adoración familiar, el culto familiar, vamos a empezar todos, hermanos, tu mujer y los hijos. Entonces, hermanos, tengan la misma disposición que la casa de Jacob, después que los llamó a seguir su liderazgo de adoración familiar. Miren lo que dice en el verso 4, cómo respondió la familia. Cuando Jacob se levantó y dijo: levantémonos y subamos a Betel, y haré ahí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. ¿Cómo respondieron la familia, los miembros? Verso 4. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén, y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Santificación, santidad, esas cosas que se ponían representaban al sol, a la luna, a la idolatría. Se sacaron de la idolatría de encima, se echaron encima, Él los enterró, pidieron perdón a Dios, y vino el terror de Dios sobre sus enemigos. ¿Por qué tus enemigos te afligen? ¿Por qué no avanzas en tus proyectos? ¿Por qué tu economía está que sube, baja, la enladece, no avanzas y das vuelta como el pueblo de Israel y empiezas y terminas en el mismo lugar y no hay avance? ¿Por qué no avanzamos como Dios ha prometido? Porque no estamos siendo obedientes a la palabra de Dios, porque no estamos levantando un altar a Dios, porque algo que nos falta. Y yo creo que Dios nos está hablando, amén. Y Dios nos está diciendo: esto es lo que tú tienes que hacer, porque el diablo está ganando terreno. Tus hijos no quieren venir a la iglesia, lleva tú la iglesia a tu hogar. Levántate en el nombre del Señor. Póngase de pie. Vamos a pedir perdón al Señor en esta hora. Yo sí tengo por qué pedir perdón a Dios. Yo me comprometo, ya antes de venir aquí, a levantar un altar en mi hogar con mi esposa. No tengo hijos, pero me levantaré temprano, leeré la Biblia, oraré y cantaré. Lo haré al levantarme y para acostarme. Hermanos, si tú eres fiel, Dios te va a bendecir. Yo siento en mi espíritu de que si tú eres obediente, Dios te va a bendecir, hermano. Tu hija. ¿Y sabes qué quiero decirte, hermano? Aquellas personas que no están casadas y son novios, haga esto el novio. Empieza a hacer adoración con tu pareja. Empieza a orar. Empieza a orar. Ninguna mujer debe casarse con un hombre que no ora. Y debe decirle: ¿sabes qué? Yo quiero que el día que tú me cases, tú tienes que hacer el altar familiar. Porque si el hombre no ora,
ahora que no está contigo, es probable que no lo haga cuando esté contigo. ¿Se me está entendiendo? Es importantísimo el altar familiar. Tienes que tenerlo bien claro tú con esa persona. Así cuando son novios, están comprometidos, deben estar orando, clamando a Dios para que Dios cumpla su propósito en esa relación. Si Dios no está en la relación, esa relación no sirve. Amén. Si Cristo no está en el hogar, esa relación colapsa, se destruye. ¿Sabe cuál es el secreto en que yo con mi esposa ya voy a cumplir 26 años de casados? 25. Bueno, voy a cumplir 26. 25 no me estoy adelantando, pues. Estoy profetizando, por favor, déjame. Entonces, ¿cuál ha sido el secreto? Justamente esta palabra. Siempre le digo, Señor, que cumpla hasta el final mi pacto, mi promesa de honrar a esa mujer, de amarla hasta el final, pase lo que pase. Y tenemos que obedecer al Señor. Tenemos que obedecer al Señor y restaurar la adoración familiar, hermano. Cuando yo veo a Jeremy, a Misael que están creciendo, cuando veo a Lucas, a Abigail, a Juliana, siguen acá, yo me pregunto, Dios mío, que sigan y perseveren, y cuando se casen, sigan ellos haciendo igual lo que sus padres hacen. Y la pregunta es, ¿sus padres estarán haciendo la adoración familiar? ¿Estarán implantando en sus corazones esas semillas que no le podrá quitar ni el mundo ni el diablo? Entonces es momento de continuar, de lo que hemos dejado, seguir adelante. El altar familiar es muy importante. Así están grandes, están en tu techo, así no haya interés estar ahí, que no, que un momento dado nadie come, nadie hace nada si en ese momento no estamos orando, leyendo y cantando 15 minutos y después todas sus cosas. Que Dios los guarde a tus hijos de las tentaciones, que Dios los guarde a tus hijos de tantas cosas que se ve, hermano, en el mundo, y solo lo van a poder hacer si tú te reúnes a orar con ellos, a bendecirlos, a cubrirlos con la sangre de Cristo. Hay tentaciones terribles. Satanás está tratando de destruir los hogares, los matrimonios. Si no clamamos, si no oramos, no vamos a poder sostenernos de pie, hermano. Los domingos no es suficiente. Los padres tienen que levantar la adoración familiar en los hogares. Vamos a orar y pedimos perdón a Dios por aquellas cosas que hemos dejado de hacer. Amado Dios, yo te doy gracias, Padre, por tu palabra, Señor, porque esta palabra viene de tu corazón, Señor, para tu pueblo, para tu iglesia, para aquellos que están escuchando, Señor. Oh Padre, cuán gran responsabilidad los hijos, Señor. Herencia de Jehová son los hijos, fruto de estima el vientre, dice tu palabra, Señor. Padre, de moldearlos, de enseñarles, instruirlos en tu palabra, para que ellos puedan ser los portadores de tu gloria. Señor, dejaremos esas semillas plantadas en sus corazones. Haremos el trabajo bien hecho, Señor. O estamos descuidando, Señor, lo que tú nos has mandado, Señor. Somos negligentes, perezosos, Señor, más dados al sueño, o tal vez, Señor, en los quehaceres, el ocio, Señor, en cosas menos importantes que sus almas, Señor. ¿Dónde se irán a parar, Señor, cuando un día dejen el hogar? ¿Seguirán con los preceptos, con las enseñanzas que hemos inculcado, si han sido pobres, si no han sido ninguna, Padre? ¿Cómo se irán sus mentes, sus corazones secos, vacíos, Señor, en este mundo? Y se alimentarán, Señor, de filosofías huecas, sutilezas, Señor, de este mundo, Padre. Te pedimos, Señor, por las familias. Oh, te pido perdón, Señor, porque tal vez no hemos sido persistentes en la adoración familiar, Padre, pero en esta hora te pedimos perdón, Señor, y queremos retomar, Señor, nuevamente, instruir a tu pueblo, a tu iglesia, Padre, aquellas personas que dicen, ¿yo cómo puedo hacer si yo no soy cristiano? Tú tienes que arrepentirte, venir a Cristo. Si tienes tu familia, tus hijos, si quieres que ellos se salven, tienes que arrepentirte, creer en Jesús y poder instaurar en tu casa el altar familiar para que puedas salvar a tus hijos, a tu generación.
Oh, Dios tiene grandes planes, pero Satanás los ha estropeado porque ha metido el mundo dentro de los hogares, en la televisión, en tantas cosas dañinas, Señor, el internet y tantas redes sociales, Señor. No hay temor en lo que ven nuestros hijos. No sabemos lo que están haciendo cuando están en sus cuartos ahí encerrados con esas tabletas, con esos celulares, porque no hay temor de Dios en sus vidas, Señor. Oh, Padre, nos comprometemos a levantar el altar familiar, la adoración familiar. Seremos los sacerdotes que tú quieres que seamos, que el Espíritu Santo nos capacite, Señor, en el nombre de Jesús. Yo